sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado hoy martes 9 de julio de 2019. Les saluda Daniela Amado en compañía de Ada Luz Sanjur. Buenas noches, compañera. Buenas noches, Daniela. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas, también los que nos sintonizan a través de los 94.1 FM de Radio Hogar y, por supuesto, los que se unen a esta transmisión a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, FETV Canal 5 y en Twitter como @FETVDiario05. Iniciamos con la información para esta noche. Docentes organizan marcha para este viernes. Han anunciado que no darán clases. Los gremios docentes de varias partes del país se preparan para el próximo viernes 12 de julio realizar una marcha para hacer entrega de un documento al presidente de la República, Laurentino Cortizo. El presidente Cortizo no asistió el día 11 de abril al foro que realizamos en el auditorium de la Lotería Nacional. Tampoco asistió aquí a la CGTP cuando le presentamos 25 medidas. Tampoco asistió a CONATO cuando se le invitó a que asistiera. Entonces, tenemos que ir, como trabajadores de la educación que somos, tenemos que ir a demandar mejoras para la educación. Los gremios han señalado que en el país hay una gran cantidad de colegios que necesitan ser reparados para poder que los estudiantes tengan una mejor calidad de aprendizaje. A todos los docentes, incluso padres de familia, para que participen de esa jornada de lucha, una marcha que tiene como destino la Presidencia de la República para presentarle al presidente Laurentino Cortizo las 10 medidas que nosotros los docentes consideramos y que los padres de familia deben de conocer. No habrá clases el día, los 2 turnos por lo siguiente, pero ahí vienen compañeros del interior, entonces por eso en solidaridad también, como siempre lo hemos hecho. En este sentido, los docentes hicieron un llamado a los padres de familia para que no envíen a sus hijos a clases, ya que debido a esta marcha no estarán en sus puestos de trabajos. Nosotros realmente vemos que el Estado panameño por estudiante invierte muy poco y el otro tema también es que hay que flexibilizar sin violar la norma el tema también de los pasos para el uso de los fondos del FES en los centros educativos. Los directores se quejan mucho de que son 22 pasos. Entre los puntos del documento denominado las 10 primeras medidas que todo gobierno debe adoptar para mejorar la calidad de aprendizaje están que se cumplan con el artículo 266 de la Ley Orgánica de Educación, que establece que se debe destinar el 6% del Producto Interno Bruto para la educación, llevar a cabo los concursos de directores, entre otros puntos. Con imágenes de José Pérez, Ramses Betancourt, FETV Diario. Policía Nacional le da persecución a 5 sujetos que privaron de libertad a 2 personas en el sector del Tecal Arraiján. Ya están a orden del Ministerio Público. Todo inicia cuando los presuntos delincuentes con arma en mano privan de libertad a un conductor y su agente de seguridad que iban a bordo de un panel de reparto para robarles. El director de la policía llegó a la escena. Temprano en la mañana se da un robo en el área del Tecal de Arraiján. Eso activa una vez una alarma. Las unidades policiales de las 3 zonas de Chorrera, de Arraiján y el área de acá de la Canalera, iniciamos el plan de bloqueo para ubicar el vehículo que había perpetrado el hecho delictivo, logrando ubicarlo a la altura de Panamá Pacífico. Una vez allí se inicia una persecución que termina con la aprehensión de 4 personas, 3 masculinos, una femenina y el vehículo con que habían participado en el hecho delictivo, que también se le observa un arma de fuego en su interior. Según Miranda, la comunicación entre las zonas policiales hizo efectiva la captura de los sospechosos de este hecho delictivo. Estas personas no solamente cometieron el hecho delictivo, sino que privaron de libertad al conductor y al guardia de seguridad que iba en el vehículo de reparto en el área de la Chorrera. Y también tenemos la recuperación del panel que había sido objeto de robo, que se encuentra en el área de Panamá Pacífico. Gracias a Dios, la condición de seguridad y la condición del señor que fue objeto de robo, los 2 se encuentran sin ninguna lesión, fuera de peligro y todo tranquilo, gracias a Dios. La policía también incautó un auto sedán donde se desplazaban los presuntos implicados y un arma de fuego. El conductor del panel y su compañero de trabajo, para su fortuna, salieron ilesos, mientras que los 5 detenidos enfrentarán la justicia en los próximos días. Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario.
Bien, y cambiamos de asunto. El Ministerio de Salud realizó operativo de inspección sanitaria sorpresa en farmacias y establecimientos que expenden productos farmacéuticos. Usted dice que está vencido. Yo no creo, mañana se ha pasado 2021, ¿no? No te dijo eso, pero tenemos que retirar el producto. Pero está bien. Y pues, si Me pueden habla reclamarlo, bien lo con pueden eso, reclamar con la que factura. la paisano mío lo tengo patente para vender medicamentos en tienda, así que llevar toda la medicina si quieren, no sé. En este operativo sorpresa, las autoridades de salud descubrieron irregularidades donde comerciantes dedicados al negocio de tiendas y carnicerías vendían medicamentos violando las normativas sanitarias. Hemos encontrado que el propietario está comercializando medicamentos sin tener el permiso que otorga la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas para establecimientos no farmacéuticos. Este comerciante debe ir a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas y solicitar el permiso para poder él dispensar los productos farmacéuticos que se le permiten a los establecimientos no farmacéuticos. Las farmacias también fueron visitadas por la Dirección de Farmacia y Droga del Ministerio de Salud y el escenario no fue distinto. Estamos enfocados en estar con esta cercanía con la población y por eso hemos hecho este operativo para vigilar que los establecimientos que expenden medicamentos, productos farmacéuticos, cuenten con las normativas sanitarias vigentes y que estos medicamentos no le causen daños a la salud. Por lo tanto, hemos hecho este operativo en el día de hoy donde encontramos que no hay un personal idóneo al frente de la farmacia en estos momentos. Encontramos también que tienen medicamentos que tienen resolución de abandono, por lo cual tuvimos que retirarlo. También el área de reembasado no es la que debe ser. Encontramos también que tienen el área de consulta bibliográfica junto a los medicamentos vencidos. El operativo de inspección sanitaria se desarrolló en el sector de Paraíso, San Miguelito. Las autoridades de salud anunciaron que estos operativos serán rutinarios. Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. Ya se encuentra preparado el profesor Edwin Cabrera para el primer análisis de esta noche. Adelante, profesor. Buenas noches, amigos televidentes. Ayer se dio por parte del presidente de la República, Laurentino Cortizo, una entrevista con el periodista de CNN en español, Camilo Egaña. Yo, aunque no la pude ver, tengo la versión del planteamiento que hizo el presidente Cortizo sobre Venezuela y dijo, mejor dicho, que ofrecía el territorio de nuestro país para buscar acuerdos, negociaciones, para que ese país logre una pacificación y se lleguen a las decisiones que tenga que llegar y que ese país comience a funcionar. En principio, la declaración del presidente Cortizo es válida, pero ¿con qué realidad choca lo planteado por el presidente Cortizo? Choca con la realidad que es una dictadura. En Venezuela hay una dictadura. En Venezuela no hay un gobierno producto de unas elecciones democráticas, libres, sin fraude electoral, como es el caso de Panamá. El gobierno de Panamá es un gobierno democrático, un gobierno electo sin impugnaciones y sin dudas de la transparencia, aunque fue el resultado que llevó a Laurentino Cortizo a la presidencia de la República. Ese no es el caso de Venezuela. El caso de Venezuela es una dictadura que viola derechos humanos, una dictadura que tiene sus manos ensangrentadas, producto de las víctimas de los venezolanos luchando por la libertad. Entonces, la intención del presidente Cortizo, buena. La realidad es otra, y es que las dictaduras utilizan las negociaciones, los acuerdos, las aproximaciones para ganar tiempo, pero al final se quedan en el poder. Ahora mismo van a iniciar una aproximación, una negociación en una de estas islas del Caribe, todo esto fomentado por Noruega. Y usted verá que el resultado al final va a ser el mismo. La dictadura se mantiene. Y es que las dictaduras solo caen a la fuerza. ¿Cuál es la fuerza?
o la fuerza del levantamiento popular o la fuerza de la acción militar. Eso es las dictaduras no tienen otra forma de caer, por lo menos aquí en Latinoamérica. Entonces, lo importante aquí ahora, para efectos nuestros, los panameños, es poder saber que tanto el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Ferrer, como el propio presidente Laurentino Cortizo, nos diga a los panameños que la posición de Panamá frente a Venezuela sigue siendo la misma. ¿Y cuál es la misma? El reconocimiento del gobierno del presidente Guaidó. Esa es la misma, no el reconocimiento a Maduro para que venga a negociar, seguir en el puesto. La única negociación que puede haber con Venezuela es qué día y a qué hora te vas para que los venezolanos decidan qué quieren hacer con su país, entre otras cosas, volver a la democracia. De eso se trata. Esperaremos que en algún momento el canciller Ferrero, el presidente Cortizo, nos expliquen a los panameños si ha habido una variación con respecto a Venezuela y si hay alguna nueva orientación con respecto a ese tipo de regímenes dictatoriales. Eso es lo que es el gobierno de Venezuela, una dictadura. Pero además, una dictadura que le está complicando la vida ya no a los venezolanos solamente, sino a toda la región latinoamericana, porque han salido de Venezuela millones de personas. Si no, pregúntenle a los colombianos. Aquí se habla de más de 100.000. Pregúntenle en Brasil y así sucesivamente. Entonces, ahora ha generado un problema migratorio, además un problema de derechos humanos, además un problema de dictadura, hay un problema migratorio en la región que hay que resolver. Ojalá Dios quiera que la solución sea por el pueblo venezolano para el pueblo venezolano. De eso se trata. Continuamos con más información. En el segundo bloque tenemos que hablar de los niveles del lago. No suben todavía lo suficiente. Eso será en el segundo bloque. Un grupo de líderes de las manifestaciones en Hong Kong manifestaron que continuarán con las protestas en contra del proyecto que permite la extradición de personas a China continental. Veamos. La jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunció el martes que el criticado proyecto de ley sobre extradiciones a China que provocó una ola inédita de protestas está muerto. Sin embargo, no accedió a las demandas de retirar el texto, una de las reclamaciones de los cientos de miles de manifestantes que salieron a las calles en las últimas semanas. Siguen existiendo dudas sobre la sinceridad del gobierno o preocupaciones sobre el hecho de que el gobierno pueda relanzar el proceso ante el Consejo Legislativo. Así que me gustaría repetir aquí que no existe tal plan. El proyecto de ley está muerto. Un grupo clave de las masivas manifestaciones en Hong Kong contra el proyecto de ley rechazó las declaraciones de la dirigente del Ejecutivo y prometió que habrá nuevas protestas. El proyecto de ley de extradición que se presenta en el Consejo Legislativo es un procedimiento legal muy formal. Sin embargo, ella solo dijo que el proyecto de ley está muerto. No podemos encontrar la palabra muerto en ninguna de las leyes de Hong Kong o en cualquiera de los procedimientos judiciales en el Consejo Legislativo. El gobierno de Pekín apoya totalmente a Lam y pidió a la policía que siga persiguiendo a los responsables del asalto al Parlamento y otros incidentes de las últimas semanas. La venta de armas de Estados Unidos a Taiwán incrementa la tensión con el gobierno de China. China instó el martes a Estados Unidos a anular inmediatamente el proyecto de venta de $2.200 millones en armas a Taiwán. El Congreso estadounidense ha sido notificado de esta venta, que incluiría 108 tanques Abrams M1A2T y unos 250 misiles Stinger. Los parlamentarios tienen 30 días para objetar, lo que parece poco probable. La venta de armas de Estados Unidos a Taiwán viola seriamente los principios básicos del derecho internacional y las relaciones internacionales, el principio de una sola China y los 3 comunicados conjuntos. Interfiere gravemente en los asuntos internos de China y socava su soberanía e intereses de seguridad. Pekín considera como parte de su territorio a Taiwán, que no es reconocida como un estado independiente por la ONU.
y amenaza con recurrir a la fuerza en caso de que Taipei proclame formalmente la independencia o haya una intervención exterior, principalmente de Estados Unidos. Las nuevas adquisiciones aumentarían significativamente la capacidad de Taiwán para contrarrestar la defensa y los aviones de guerra chinos en una eventual invasión. El gobierno del presidente Donald Trump anunció la aplicación de nuevos aranceles a los exportadores mexicanos de productos de acero. Estados Unidos anunció derechos compensatorios a algunos productos de acero de México. El Departamento de Comercio estadounidense argumentó que el acero importado utilizado en la construcción se beneficiaba de subsidios en México de hasta el 74%. La decisión ocurre 2 meses después de que el presidente estadounidense Donald Trump acordara levantar los aranceles al acero y al aluminio de México y Canadá, y en momentos en que los 3 países buscan ratificar el TEMEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Canadá no fue afectada porque, según el gobierno de Estados Unidos, los subsidios en su caso eran insignificantes. La investigación preliminar también concluyó prácticas similares en China, donde los exportadores de acero estructural recibieron subsidios de 30,30% al 177,43%, por lo que también se le aplicará derechos aduanales compensatorios. Las exportaciones de acero a Estados Unidos representan ventas de más de $897 millones para China y de 622 millones para México. Y continúan los ataques del mandatario estadounidense hacia Londres, esta vez contra el embajador británico en Washington, Kim Darroch. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al embajador británico en Washington, Kim Darroch, de tipo muy estúpido. Las relaciones entre Washington y Londres se han tensado desde la publicación el sábado de varios cables diplomáticos en los que el embajador criticaba con dureza a la administración estadounidense. Trump amenazó el lunes con cortar contactos con el diplomático, pero la primera ministra británica Theresa May, cuyo sucesor se conocerá a finales de mes, mostró su apoyo al representante en Washington. En una serie de tweets el martes por la mañana, el mandatario estadounidense retomó sus ataques contra May, por lo que considera su desastre en el manejo de las negociaciones del Brexit. Y aunque dejó claro que no conocía a Darroch, eso no le impidió llamarlo imbécil pretencioso. En los cables publicados el sábado por la noche por el periódico dominical británico Mail on Sunday, el diplomático calificaba al inquilino de la Casa Blanca de inestable e incompetente. Las comunicaciones de Darroch, que llegó a la embajada de Washington en enero de 2016, no estaban destinadas a ser publicadas, por lo que el gobierno británico anunció la apertura de una investigación sobre la filtración. En más información, a través de un tuit del presidente argentino Mauricio Macri, anunció la noche del martes el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa. El expresidente argentino Fernando de la Rúa falleció el martes en Buenos Aires. A sus 81 años se encontraba hospitalizado en muy grave estado por una descompensación cardíaca y renal. De la Rúa terminó sus días más despreciado que odiado por los argentinos, que lo recuerdan como el presidente que abandonó la Casa Rosada a bordo de un helicóptero en 2001, dejando un país en llamas. Perteneciente al ala más conservadora de la socialdemócrata Unión Cívica Radical, llegó a la presidencia en 1999, postulado por una coalición de centroizquierda, haciendo gala de una imagen parca y austera, en contraste a la del por entonces saliente mandatario Carlos Menem. El 19 y 20 de diciembre de 2001 se desató una revuelta popular que desencadenó su renuncia y cuya represión dejó más de 30 muertos en el país, 5 de ellos en los alrededores de la Plaza de Mayo en pleno centro de Buenos Aires. Por estos fallecimientos fue sobreseído en 2014 por la justicia, que apuntó a su equipo de seguridad. Desde que dejó el gobierno se mantuvo alejado de la vida política, y la última vez que se presentó en público fue como invitado a la función de gala que el gobierno de Mauricio Macri ofreció en el Teatro Colón en noviembre pasado, en el marco de la cumbre del G20. Amigos de FETV y Radio Hogar, luego de este recorrido por el mundo, hacemos nuestra primera pausa. Así es, Adaluz, pronto volvemos con más información, no le cambie.
8:25 de la noche, estamos de regreso con este informativo a través de la pantalla de FETV y la frecuencia de Radio Hogar. Vamos con las notas eclesiales para esta noche. Y luego de su visita en el Vaticano, el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana asegura que una visita del Papa a Ucrania ayudaría a que acabe la guerra que atraviesa este país. El arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana ha invitado al Papa a Ucrania. Tras 5 años de guerra en el Donbass, sueña con que la presencia de Francisco en la región sirva para denunciar esta guerra olvidada y traiga nuevos vientos de paz. Desde hace 5 años, Ucrania es víctima de una guerra que el Papa ha llamado una guerra híbrida, que no solo se hace con armas extranjeras, sino también con desinformación, con la distorsión de la verdad. La visita del Santo Padre a Ucrania sería una posibilidad muy elocuente y simbólica de poner fin a esta guerra. Es la opinión de muchos, no solo de los católicos. El viaje ha sido una de las propuestas de los 2 días de reuniones de representantes de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana con el Papa y con autoridades del Vaticano, de la que el arzobispo mayor ha salido muy satisfecho. Llegaron con la preocupación sobre el papel de las iglesias católicas orientales y regresan a casa con un proyecto de futuro. Muchos se preguntan esto, con la condena del uniatismo como método para lograr la unidad plena y visible de la Iglesia de Cristo, ¿qué ocurre con las iglesias católicas orientales? El Papa dio una respuesta más que clara, elocuente y simbólica. El Papa quiere que nuestra Iglesia, pero también las demás iglesias católicas orientales, se desarrollen y florezcan. El arzobispo mayor considera también que una de sus principales misiones es construir buenas relaciones con la Iglesia ortodoxa. Explica que en los últimos 5 años no ha podido avanzar en el diálogo con los ortodoxos de su país que dependen del Patriarcado de Moscú, pero que él sigue llamando a sus puertas porque no se considera un rival. No queremos ser obstáculos, sino catalizadores del ecumenismo. No solo queremos entender por qué hay dificultades entre nosotros, sino que queremos ser los primeros en anunciar esta necesidad vital de unidad cristiana de la que hay que dar testimonio. Consideramos que la misión ecuménica forma parte de la identidad de una Iglesia católica oriental. La Iglesia Greco-Católica Ucraniana es, después de la latina, la segunda tradición católica más numerosa. Cuenta con entre 6 y 10 millones de fieles, especialmente en Ucrania, pero también en Polonia, Canadá, Estados Unidos y Brasil. Por otro lado, el arzobispo de Colombo aseguró que el gobierno de Sri Lanka tenía información del ataque terrorista del pasado domingo de Pascua, donde murieron unas 250 personas. El cardenal Malcolm Ranjith declaró en el Vaticano que el gobierno de Sri Lanka tenía información clave para evitar los atentados del domingo de Pascua, en los que más de 250 personas perdieron la vida. Dijo que el servicio secreto indio alertó a Sri Lanka de los planes de los terroristas 17 días antes de los ataques. El gobierno de Sri Lanka fue informado de este atentado el 4 de abril por el servicio secreto indio. Habían tenido algún contacto con estos grupos y sabían que planeaban un ataque. El arzobispo de Colombo afirmó que el domingo de Pascua, a las 6:45 de la mañana, el gobierno de la India informó de nuevo a Sri Lanka sobre un atentado inminente. El cardenal Ranjith lamentó la falta de responsabilidad de su gobierno en este asunto. Este desastre podría haberse evitado. Si yo hubiera sabido que había un atentado planeado, habría cerrado las iglesias y le habría dicho a la gente que se fuera a casa. Podríamos haber protegido a todas esas personas. También mencionó que el gobierno ha designado un comité para investigar los atentados. Las bombas mataron a cientos de padres y madres y dejaron 175 niños huérfanos. Se trata de una grave falta de responsabilidad por parte del gobierno de Sri Lanka. Lo digo públicamente. En la rueda de prensa, el cardenal estuvo acompañado por el presidente ejecutivo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Thomas Heinegeldern, y su director en Italia, Alessandro Monteduro. Bien, en otro asunto, un grupo de 4 laicos buscan llevar a los altares a uno de los arquitectos más reconocidos de la historia. Hablamos de Antonio Gaudí.
¿Podría ser beatificado el arquitecto de la obra más emblemática de Barcelona? Además de ser un arquitecto de fama mundial, Antonio Gaudí fue un cristiano, como reflejó en los detalles de la Sagrada Familia. Hace 25 años, 4 laicos formaron una asociación pro beatificación de Antonio Gaudí y a día de hoy siguen intentando conseguir que sea declarado beato, aunque para ello necesitan que el Papa lo declare venerable y demostrar un milagro realizado por intercesión. Ahora, un grupo de barceloneses han realizado un documental para contar la historia del artista y su posible ascensión a los altares. El problema que hay es que para beatificarlo, santificarlo, hace falta que se demuestre un milagro. Y hasta que no haya un milagro, no se puede avanzar más. Nuestro objetivo fue más, o ha sido más, explicar la historia de estos laicos que están intentando beatificar Gaudí desde hace muchísimos años. En este caso, es una asociación de laicos la que promueve la beatificación, cuando suele ser una tarea llevada a cabo por grandes órdenes religiosas o congregaciones. Creo que es un signo de los tiempos que vivimos el que sean asociaciones de laicos, a veces pequeñas asociaciones, las que promuevan activamente una causa de beatificación. El documental está ya terminado, pero si en los próximos años el Papa decide declararlo venerable y más tarde beato, ya tienen preparado un nuevo final para su historia. La falta de promoción turística internacional afecta a la economía del país. Se plantea que en los próximos días organicen un consejo de gabinete enfocado en el tema turismo. Panamá es un país de tránsito de miles de turistas que ingresan por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, pero un bajo porcentaje de estos se quedan en suelo panameño para hacer turismo. Y es que según el sector empresarial, la falta de promoción turística ha afectado que más visitantes lleguen a nuestro país para hacer turismo. Activar rápidamente el fondo de turismo y darle de los fondos respectivos para que pueda accionar casualmente con esa campaña y otras iniciativas que hemos estado hablando. Aprovechar y apalancar el hecho de que Panamá es un hub de comunicación, de que pasan más de 15 millones de pasajeros por el aeropuerto de Tocumen, ayudar a que ver cómo se bajan más esos pasajeros y hacen turismo en Panamá. La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa señaló que no solo se debe invertir en la promoción turística internacional, ya que hay aspectos que mejorar dentro de nuestro país para brindarle un buen rostro a los visitantes. Necesitamos mejorar el tema de la seguridad. O sea, necesitamos definitivamente mejorar el entorno del país en cuanto a la basura. Uno va a ciertos sitios turísticos maravillosos de este país y pasa por patacones toda la distancia. Eso ahuyenta a todos los turistas. Nosotros necesitamos mejorar el ingreso, mejorar el tema de migración en el aeropuerto, el transporte público, la señalización del país. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio ha señalado que se planteará al gobierno realizar un consejo de gabinete enfocado en el sector turismo, ya que este sector es uno de los que más contribuye a la economía del país. En efecto, el gobierno nacional va a lanzar, según nos informa el director de la Autoridad de Turismo, Iván Esquilsen, un gabinete turístico que va a ser conformado por ministros de turismo y que se va a enfocar principalmente en ayudar a que las iniciativas que tenga la Autoridad de Turismo puedan caminar rápidamente en conjunto con los otros ministerios que tengan que ver con eso. Por ejemplo, en temas de infraestructura, por ejemplo, que tiene que haber una coordinación importante con el MOP o con la Autoridad de Tránsito o con los municipios. La idea es que exista este gabinete para que haya una coordinación entre ministerios y se pueda dar las iniciativas lo más rápido posible. En 2018 el ingreso de visitantes a Panamá disminuyó en 1.2%, principalmente porque el número de entradas de turistas bajó en 3.3%, lo que afectó directamente la ocupación hotelera. Cabe destacar que intentamos conocer la versión de miembros de la Asociación Panameña de Hoteles sobre este tema. Sin embargo, al cierre de esta nota, no recibimos respuesta por parte de la APATEL. Ramsés Betancourt, FETV Diario.
El director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, indicó que la mercancía ilegal que se descubrió luego que se registrara un intercambio de disparos dentro del centro penitenciario La Joya el día de ayer, donde están involucrados un privado de libertad al salir misteriosamente de ese penal para introducir 17 sacos de mercancía prohibida. En la operación realizada en las inmediaciones de esa prisión, la policía recapturó al recluso y 3 sujetos que fueron detenidos dentro de un auto sedán con toda la mercancía. En La Joya lo que se dio es un incidente, una reyerta interna entre bandas rivales que tuvo armas de fuego involucradas, salieron aproximadamente 14 heridos entre esa situación. Eso propició luego del control una requisa que nos arrojó un sinnúmero de cosas que no debían estar allá adentro, lo cual abre inmediatamente una investigación para determinar qué tipo de responsabilidades puedan existir con el trasiego de ese tipo de mercancía. Al final, cuando hicimos la requisa, llegamos cuando ya ellos habían terminado, como quien dice, su guerra, y usted entenderá que en el penal existen sin número de lugares donde pueden esconder rápidamente antes de que nosotros lleguemos las armas, y nos tocaría entonces hacer una requisa mucho más grande. Eso implica que tenemos que hacer un trabajo más directo. Amigos televidentes y Radio Escucha, es momento de iniciar nuestra segunda pausa comercial. Al volver tenemos al profesor Edwin Cabrera con el segundo análisis de esta noche. Así es, Daniela, y también nuestro compañero Alejandro Rodríguez con toda la información deportiva. No le cambie, ya volvemos con FETV Diario. De regreso, amigos televidentes. Oiga, hoy conversé, o ayer mejor dicho, conversé con el ingeniero Carlos Vargas, vicepresidente para Asuntos Hídricos del Canal de Panamá. Y me dio la triste noticia que a pesar de la cantidad de lluvia que ha estado cayendo, los niveles de los lagos Gatún y Alajuela todavía no llegan al deseado. Porque, entre otros, el río Chagres y otros 3 ríos que me mencionó, tampoco están teniendo el caudal que en condiciones normales o en condiciones del pasado tenían para esta época. ¿Qué es lo que me preocupa que el ingeniero Vargas nos diga o nos comparta esta información? Que pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y en Panamá no se toma una decisión sobre el tema de los reservorios. ¿Se acuerdan que el hoy presidente Cortizo, cuando era candidato, habló de cosecha de agua y un poco de gente se echó a reír y dice, oye, ¿qué le pasó a él? ¿De qué está hablando? Sí, porque existe el término cosecha de agua y el presidente Cortizo está en lo correcto, eso existe y él lo sabe. Lo que me preocupa, y no es que le estoy reclamando al gobierno que apenas lleva 8 días, es que no haya la proactividad, porque como sigue lloviendo, pero no tanto como antes, toda esa cantidad de agua que cae en los ríos, en los riachuelos, etcétera, como no hay una estrategia, se va al mar. Y no la estamos reservando, no la estamos ahorrando, no la estamos guardando. Eso por un lado. Por otro lado, el tema Río Indio, el tema Bayano, los estudios para lo cual fue contratada la autoridad del Canal de Panamá, dicen que ya lleva el 96% de avance. Es decir, es poco lo que falta y después que esos estudios terminen, lo que viene es ejecutar. Esperemos entonces que el gobierno del presidente Cortizo, una vez reciba estos estudios que están hechos en distintos puntos del país, no nada más en el canal, en distintos puntos del país, incluyendo la región de Azuero, procedan a la ejecución lo más breve posible, porque el tema del agua ya hace crisis en algunos países. En la India, el segundo país más poblado del mundo, ya hace crisis la falta de agua. Nosotros en Panamá no podemos gastarnos el lujo de esperar que eso genere una crisis mayor a la que hemos podido tener en algunos momentos. Sí, ¿va a seguir lloviendo? Probablemente sí, pero tenemos que tener suficientes reservorios de agua para que eso no se traduzca, el que llueva menos, en una verdadera crisis de agua para consumo humano, de agua para la utilización del canal,
de agua para la agricultura, para la ganadería, etc. Ojalá que las autoridades recién nombradas lo más pronto posible reciban estos estudios y pongan manos a las obras. De eso se trata. Continuamos con más información y los deportes con Alejandro Rodríguez. Gracias, profe. Buenas noches. Estamos listos para el fascinante mundo de los deportes. Para hoy arrancamos de inmediato. Hay que hablar de nuestra selección de fútbol sub-22 que se prepara para su primer partido en lo que va a ser este proceso que va a tener este año. El primer partido va a ser ante El Salvador en una llave de ida y vuelta. La ida será en el estadio Rommel Fernández. Esta llave dará un pase para lo que será el preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 del próximo año. Luego de esa llave, ante El Salvador, pase lo que pase ahí, Panamá va a estar representando, o esta selección va a representar a Panamá en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, de donde también saldrá gran parte de estos jugadores y por supuesto 3 refuerzos que podrá tener de cualquier edad el equipo panameño, donde también enfrentaremos a selecciones como Argentina, que ya confirmó, o ya se confirmó, que Javier Mascherano, ex defensor del Barcelona, va a ser uno de los refuerzos de esta selección. Así que vamos a ver qué pasa con esta selección sub-22, cómo nos va ante El Salvador. Escuchemos reacciones de esta mañana en el entrenamiento en el Rommel Fernández. Tenemos que recordar que antes esto no existía, ¿no? Tenemos que ir no te voy a decir a la vieja escuela, pero sí darle la mayor información posible a los jugadores de lo que pretendemos nosotros, de nuestro equipo. Nosotros tenemos que ser fuertes nosotros y luego a partir de ahí lo que nos encontremos tenemos que tener la capacidad suficiente para resolver los problemas que podamos encontrar. El de casa hay que ganarlo, o sea, hay que ganarlo y luego ir allí y clasificarnos, pero ocurra lo que ocurra en el partido de ida, no es definitivo, es un partido de 180 minutos, no es un partido eliminatorio de un solo partido, ¿no? Son 2 partidos y donde se tiene que jugar los 2 partidos. Tenemos que mejorar el parado defensivo en la hora de la salida del balón, que eso fue en la mayoría, no hicieron los goles, y estar más concentrado en los primeros minutos del partido. Estar más compacto, siento que en las líneas siempre estamos comprometidos a hacer las cosas bien, más en el centro del campo, en la mitad del campo, tenemos un poco más de movilidad, nos hace falta. 5 balboas será el precio único para apoyar a esa selección sub-22 en el partido de ida, una selección que tal vez no ha tenido los mejores resultados en los partidos amistosos, inclusive salió goleada hace un par de días por el equipo del Árabe Unido en partido amistoso que se enfrentaron en el estadio Rommel Fernández. Veremos al final cuál va a ser el listado que tendrá el señor Julio César Dali Valdés, encargado de esta selección junto a Jorge y el Ñato Palma, que fue quien estuvo a cargo de los entrenamientos de estos muchachos, mientras que Julio y Jorge estaban con la selección mayor en la Copa Oro que se realizó en Estados Unidos hace algunas semanas. Veremos cómo le va a esta selección, que ya también se confirmó la baja de Pepe Ávila por una fuerte lesión en el tobillo, ya fue operado del tobillo, pero ya se sabe que va a estar, por ejemplo, Juan David Tejada, jugador juvenil que está jugando ahorita mismo en la USL, segunda división del fútbol de Estados Unidos, en los Tampa Bay Rowdies, un delantero que está teniendo buena cantidad de minutos, está teniendo regularidad y está anotando goles, que es lo importante, y creo que va a ser algo que va a necesitar esta selección. Todavía está la duda de Ismael Díaz. Veremos qué pasa en los próximos días cuando se anuncie el listado final para enfrentar a El Salvador en partido de ida y vuelta y para los Panamericanos de Lima, Perú. Cambiamos al fútbol femenino. Natalia Mills, capitana de la selección de Panamá, ya tiene equipo nuevo y se trata del Albacete en España. Una jugadora que le fue muy bien desde el año pasado en el premundial, donde Panamá estuvo muy cerca de acercarse a dicho mundial que terminó el pasado domingo con Estados Unidos coronándose campeona nuevamente del mundo. Natalia Mills fue una de las destacadas de esa selección. Luego también en el repechaje ante Argentina y por supuesto en la LFF, donde llegó hasta la gran final con su equipo, el Atlético Nacional. Bueno, Natalia Mills se une a estas chicas legionarias, como se le puede llamar ahora, que juegan en el exterior, y va a estar jugando también en el fútbol español, como ya se confirmó en las últimas semanas con algunas otras jugadoras como Carla Riley y demás. Felicidades para la capitana de esta selección panameña, una más que llega al extranjero a aprender, por supuesto, del fútbol de este país europeo.
Regresamos al plano local, hay que hablar de la LPF y para este torneo habrá algunos cambios en cuanto a los estadios. Por ejemplo, la Liga ya confirmó que habrá 2 equipos por estadio como local máximo. En el Rommel Fernández van a estar jugando el Tauro y el equipo de el Alianza. Este es el San Cristóbal, el estadio de San Cristóbal en Chiriquí, donde estará jugando, por supuesto, como local el Atlético Chiriquí. En otro de los estadios, el Estadio Arte y Oficio, será donde estará jugando, el Arte y Oficio, el Estadio Javier Cruz, será donde estará jugando el Sporting San Miguelito, un estadio relativamente nuevo, recién remodelado, realmente. Este es el Virgilio Tejeda, o Proyecto Gol, donde será local el equipo del Universitario. Otro de los estadios que va a estar siendo utilizado será el Agustín Muquita Sánchez de la Chorrera, donde jugarán como locales el equipo del San Francisco y el equipo del CAI. Y por último, pero no menos importante, el Estadio Maracaná, donde serán locales el Plaza Amador y el Costa del Este. No habrá Luis Ernesto Cascarita Tapia o cancha de entrenamiento, lo que realmente es para este torneo. Ha sido muy clara en sus palabras Manuel Arias y por ahora lo está cumpliendo, no ha arrancado el torneo. Vamos a ver qué pasa en los próximos días con el tema de los precios también de los estadios. Ya hoy salió también un comunicado por parte de las barras de algunos equipos donde no están de acuerdo con los precios que se le están brindando a los fanáticos, que al final son quienes organizan la fiesta o el espectáculo, aparte de los jugadores que juegan en la cancha. Veremos en qué queda esto. 27 de julio es la fecha inicial para el torneo Apertura 2019. Es lo que tenemos en información deportiva para hoy. Seguimos con la parte final del noticiero. Adelante. Gracias, Alejandro, por la información deportiva y antes de despedirnos nos vamos hasta la provincia de Colón y es que en 7 meses se realizará la construcción del nuevo parque ecológico del Colegio Abel Bravo de esta provincia por AES Colón. Hoy se llevó a cabo el acto de primera palada. Esta idea nace del corazón de profesores y estudiantes. Este será el primer parque ecológico construido en un colegio en la provincia de Colón. Vamos a poder ver a los niños, a los jóvenes aquí del Colegio Abel Bravo, poder participar de una colegio, de unas clases al aire libre, de unas clases interactivas con profesores, con los mismos alumnos, que va a ser muy provechosa para lo que tiene que ver con el medio ambiente y para lo que tiene que ver con su formación futura. Los sueños de un humilde servidor se concretan por fin luego de 2 años en esa alianza con AES y ahora apadrinamiento nos hacen pues sentirnos orgullosos, satisfechos de la labor cumplida. Es un ejemplo para otras empresas que se desarrollan aquí en la provincia de Colón, que también esa parte social se involucre en la educación, en los centros educativos aquí en Colón. Desde luego, yo pienso y creo totalmente y estoy convencido de que la empresa privada es el principal motor que mueve al país, por tanto debe mover a sí mismo a la educación panameña y creo que ellos deben, y los motivo, los invito a que hagan este tipo de eventos y actos con los diferentes colegios de nuestra provincia. Amigos televidentes y Radio Escucha, hemos concluido con las notas informativas de esta noche. Gracias por estar en sintonía a través de las pantallas de FTV Diario y la frecuencia 94.1 FM de Radio Hogar. Gracias por informarse con nosotros. Les esperamos mañana con más información a la misma hora. No le cambie, esto es FTV.